Listo, profe, muchas Les comenté la semana pasada, nosotros iniciamos una semanita después que los demás grupos debido a que en el día 1 y 2, que es lunes y martes, ustedes tuvieron las inducciones a varias cosas en la universidad, entonces no tenían clase como tal. Pero con los otros grupos de jueves y viernes sí ya habíamos iniciado normalmente las actividades, entonces con ellos ya tenemos una semana adelantadita. No hay tanto afán, realmente eh, la próxima semana vamos a tener tiempo suficiente para poder ponerlos al día. El día de hoy vamos a mirar sesión 2 y 3, lo que veamos de la sesión 2, lo que veamos de la sesión 3. De todas formas, las dos se relacionan entre sí. Entonces, ahí de a poco vamos a irnos igualando a los otros niveles. En anuncios les comenté del espejo. Recuerden tener el espejo a la mano, un espejo de mano, para hacer la actividad que vamos a hacer el día de hoy, que es observarnos el rostro, la boca principalmente, los movimientos bucales, porque vamos a aprender unas técnicas que hay que tener en cuenta y ser conscientes para el proceso de la gesticulación y la buena pronunciación en inglés. Vamos a arrancar, ya son las 6:05. Thank you for coming, I really appreciate you. Los aprecio realmente que se hayan tomado la molestia. Me disculpan el día de hoy, los martes y los jueves tengo clase casi todo el día, entonces ya estoy un poco agotado la garganta. Entonces voy a estar consumiendo líquidos en la mayoría de la clase. Right. So as I told you people, I'm going to start showing you the module. Voy a mostrarles el módulo 2. Voy a mostrarles de qué trata el módulo 2 que vamos a hacer, que es este que dice Week 2 and 3. Se dan cuenta, dice semana 2 y 3 porque es la fusión entre la 2 y la 3. Aquí, chicos, tienen estos 4 links de información. Se los voy a presentar, les voy a decir de qué se trata cada cosita para que lo tengan en cuenta, pero vamos a saltarnos esto porque dentro de la información del módulo 3 también hablamos de lo mismo. En esta semana 2 lo que iba a explicarles o hacerles, que se lo voy a fusionar con la 3, es hablar acerca del verb to be, del verb to have, present simple, general aspects about the grammar structures. Recuerde muy bien que en inglés inicial no nos enfocamos tanto en la estructura gramatical como tal, nuestro enfoque es más la pronunciación, pero sí les voy a explicar uno que otro temita con detalle para que ustedes sepan y para que sean conscientes del manejo del inglés. Entonces, en este módulo, que es el dice semana 2 y 3, ustedes van a encontrar la imagen del verbo to be, la imagen del verbo to have, que esas yo se las voy a explicar acá el día de hoy. Voy a tratar de explicárselas lo máximo que pueda. En la ventana de la cámara van a encontrar este Genially. La invitación mía es a que lo vean después en casa con tiempo. Es como una presentación acerca de todo lo que van a ver conmigo durante este primer corte. Detallitos, ejemplos, aspectos a tener en cuenta de cositas que vamos a ir viendo y una que otra explicación breve sobre lo que es el verbo to be, el verbo to have. Van a ver algo del abecedario, van a ver los números, adjetivos, cómo pronunciar el abecedario. Y bueno, es un PowerPoint en general de todo lo que vamos a ir desglosando clase tras clase. Entonces, cuando ustedes quieran verlo, cuando deseen echarle una ojeadita, que de todas formas, vuelvo y les digo, toda esta información yo se las voy a ir desmenuzando de a poquito a lo largo de estas semanas en este primer corte. Entonces, no se preocupen, por eso les explico que el día de hoy no la vamos a ver, porque se los voy a ir desglosando. Lo mismo estos enlaces de práctica. Hoy les voy a explicar el verbo to be y el verbo to have. Entonces, como van a recibir ya esa información y ya tienen esas imágenes que les mostré, luego, como práctica, como ejercicio de refuerzo, de repaso, perdón, entran acá a estos enlaces, le dan clic a los enlaces y van a encontrar varias cosas. Estas
Son ejercicios, como su nombre lo dice, de práctica para que refuercen el tema que estamos viendo. Mira, aquí hay varios. Los que ustedes quieran hacer, si no los quieren hacer, pues ya depende de ustedes, pero practice makes perfect. Entre más practiquen, mejor adquieren los conocimientos. Solo que son páginas que se les ponen allí, se les conectan para que ustedes refuercen el tema que van a aprender conmigo. Este videíto se los recomiendo con detalle para que lo miren más a profundidad y lo estudien porque les va a enseñar a profundidad un poquito la diferencia entre el have y el have got, que igual manera en breve ya se los voy a explicar yo, pero entonces la profe como que les mete un poquito de más, les muestra otro poquito más de ejercicios, entonces por eso está allí dentro de la práctica. Y una página para practicar ese tema del have versus el have got. Entonces todo eso es lo que encuentran acá en los enlaces de práctica. Recuerden bien que el emoticón de las máscaras de teatro identifica los ejercicios que son para practicar, que no pasa nada si ustedes no los hacen, que no pasa nada si los hacen y se equivocan, porque no tienen una nota importante, o bueno, no tienen nota, no les va a afectar su progreso dentro del aula. Son ejercicios para practicar. ¿Listo? Entonces voy a explicarles ahora lo que corresponde a la temática de hoy, para luego arrancar con lo de la tarea y ya poder continuar con la semana número 3. Recuerden muy bien que si van a escribir acá en el chat, chicos, por favor es preferible que, profe, qué pena, interrumpan, activen el micrófono y dicen, porque mientras yo les estoy mostrando pantalla, no puedo ver el chat. Entonces, vamos a arrancar con el tema de hoy. Me dicen, por favor, si ven el Paint y si ven la imagen que voy a pegar ahí en el Paint. Ay, esta no. ¿Sí ven el Paint? Hello, chicos. Sí, señor. Thank you. Well, let's start. We're going to start with verb to be. Vamos a arrancar con el verbo to be. Verb to be, people, is a very important verb in English. This is the auxiliary, the universal auxiliary, and it is also a verb. It is a verb that helps us to explain our being, right? And of course, it is an intransitive verb. So those are the general aspects that we need to understand for working with verb to be. El verbo to be es un verbo muy importante en inglés porque es un verbo auxiliar, porque nos va a servir para definir nuestro ser, cómo somos, quiénes somos, dónde estamos, qué somos en general en nuestra vida. Es muy importante en el presente simple porque él nos ayuda a identificar el ser y el estar y es un verbo intransitivo. Now, before continuing, I want you to explain what intransitive and transitive is. Los verbos intransitivos se llaman así porque quiere decir que esa acción no trasciende, no traspasa, no afecta a otra persona o a otro objeto. El hecho de yo ser o yo estar en algún lugar no afecta a otra persona o no recae o no repercute esa acción sobre alguien o sobre algo. Bueno, o como en el dicho, ¿no? Al envidioso le afecta que alguien esté por ahí, ¿verdad? Pero en este no es el caso. ¿Qué es eso de que le afecte o que caiga? Que la acción la reciba otro ser. No ocurre con el verbo to be. Si yo digo Marcela es estudiante, el hecho de que Marcela sea estudiante no repercute sobre nadie más que Marcela. Por eso se llama verbo intransitivo. Diferente a si yo digo Marcela golpea a Carlos. Carlos está recibiendo el efecto del golpe que Marcela realiza. Eso es un verbo transitivo, right? Entonces, verb to be is an intransitive verb. Como es un verbo intransitivo, él va a tener una estructura gramatical diferente a todos los demás verbos.
por supuesto, los verbos transitivos. ¿Cuál es esa estructura gramatical? Es esta que vemos aquí. We have subject, tenemos un sujeto, que es el que va a realizar la acción de ser o de estar en algún lugar, y un complemento. Esas son las tres partes que deben existir en una oración para que se construya algo que tenga sentido usando el verbo to be. So we have the subject, la persona que es o que está. We have the verb to be, el verbo ser o estar. Y we have the complement, la información complementaria o la información adicional de ese sujeto del que estamos hablando. Now, in English, as well as in Spanish, we have different subjects. En inglés, al igual que en español, tenemos diferentes sujetos que realizan las acciones. Nosotros tenemos como principales sujetos los nombres. Cualquier nombre que yo sepa, nombre propio, nombre impropio, puede aparecer aquí. Entonces, Miguel, Bilan Jack, Carla, mosca, carro, perro, abogado, doctor, mesa, silla, tablero, todas esas palabras son nombres, propios o impropios, pueden ser el sujeto de una oración. Yo puedo arrancar una oración diciendo un nombre propio. Si yo no quiero usar un nombre, if I don't want to use a noun, well, I change the noun and I use a pronoun. So instead of say the name, I replace the name by a pronoun. Si no quiero decir los nombres, yo puedo utilizar los pronombres personales. Y los pronombres personales me ayudan a identificar de esa persona de la cual estoy hablando sin necesidad de decir el nombre de esa persona. Entonces, en vez de decir Miguel, digo yo. En vez de decir Bill and Jack, pues digo ellos. En vez de decir Carla, digo ella. En vez de decir la mosca, digo esto. Los pronombres personales reemplazan a los nombres dentro de las oraciones. Right? And ¿quién se sabe el resto de pronombres que hace falta? ¿Cuántos nos hacen falta? Hello, it's me. Dice, profesor, me va a tocar sacar la ouija, empezar allá alguien aquí con vida que responda. Personal pronouns. Bueno, chicos, si no quieren participar, yo continúo. Recuerden que si tienen dudas, deben hablar, porque el profe no es adivino, no sabe si entienden o no entienden. La única forma que yo sepa si están entendiendo es que ustedes dicen, profe, entiendo. Right? So, the personal pronouns. Los pronombres personales tienen una clasificación that I must learn, que yo sí o sí debo aprendérmela, porque it is not only used in Spanish, but also in English and any other language. En cualquier idioma tengo ese tipo de conjugación, de palabritas llamadas pronombres personales, que son esas palabras que van a reemplazar unos nombres. Pero ellos tienen una clasificación especial que son singular o plural, o también se dividen en cantidad de personas, primera, segunda, tercera persona. Right? Los pronombres personales, they are only gonna be classifying these aspects because of the following things. Solo se clasifican en primera, segunda y tercera persona por las leyes naturales. Primero Dios, pero bueno, después de Dios, primero yo. Por eso yo, el pronombre I, es la primera persona, y como yo soy uno solo, por eso es que I es singular. I es la primera persona en singular. Primero yo, de segunda usted. Por eso you es la segunda persona y también en singular porque pues es una sola persona, usted. Primero yo, segundo usted, tercero él o tercera ella, o tercero un animal o tercero una cosa. Por eso she, he, it es la tercera persona en
singular, porque también estamos hablando de una sola persona. Por eso hablamos de que estas tres clasificaciones distinguen a los pronombres en singular. Primero yo, segundo usted, tercero él, tercera ella, tercero un objeto, tercero un animal. I, you, she, he, it son los pronombres personales singulares en inglés. Now, their plurals, sus plurales son we, you y they. Dime. Hola, profe, qué pena. Profe Camilo Zambrano Salgado no puede entrar a clase. Que no se preocupe, que miren las Bueno, vale, conversaciones. profe. Recuerden que siempre que alguien no pueda conectarse, que me escriba al correo, profe, no me puedo conectar por tal cosa. De esa forma yo tengo en cuenta que al menos tuvo la intención de conectarse y que se adelanten con la conferencia que queda guardada, ¿vale? Pero lo importante es mostrar al menos ese interés allí en querer tener la conexión de la clase. Good. Les hablaba del plural de los pronombres. Si yo como primera persona me reúno con ustedes, nos volvemos nosotros. Y si yo soy primero, los que van conmigo van de primero. Entonces, nosotros is the first person in plural. Nosotros es la primera persona en plural. We. You tiene una característica especial y es que you no tiene una escritura diferente al singular. You en plural y you en singular son los mismos. Entonces, profe, ¿cómo vamos a hacer acá para identificar cuál es el singular y cuál es el plural en un escrito, en una conversación? Chicos, el contexto. In English, it's really very important to understand contexts. Siempre es muy importante prestarle atención a los contextos en los que se desarrolla el inglés, sea una conversación, sea un texto escrito, sea un texto oral, narrado, etc. Porque son estos contextos los que nos permiten entender varias cosas. Entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan en una narración no visual, solo auditiva, que una persona dice, you are excellent students, encontramos el you, pero ¿cómo identificamos si está diciendo usted es un estudiante excelente o ustedes son estudiantes excelentes? El contexto que me permite en ese momento identificar el singular del plural son esas palabras complementarias, los plurales, el sonido de la S al final de esas palabras. Entonces, como usted escuchó que dijo, you are excellent students, ese sonido de S está diciendo, la persona está diciendo, ustedes son estudiantes excelentes. Y entendí el plural. En el contexto visual, es decir, cuando hablamos con las personas frente a frente o vemos un video o algo, pues el contexto me lo da los movimientos o de body language, el movimiento corporal que la persona hace, que cuando señala a una sola persona, pues es a esa persona a la que le está hablando. Si le dice a usted y lo mira a los ojos o lo señala, es a usted solito al que le está diciendo. Si con las manos o con el rostro hace una expresión como que está diciéndole a todos, entonces será ustedes todos y se referirá a un plural. Something happened that in spoken language, en el lenguaje hablado también y en la calle, en el día a día, es muy común escuchar decir estas expresiones, y'all o you all. Estas expresiones también, esta es la contracción de esta. Y también nos enseñan a definir pluralidad, porque están diciendo ustedes todos. So, alguien en este momento se puede conectar a la conferencia y dice, good evening you all. Buenas noches a todos. Good evening you all o you all. Entonces, esta es la forma en cómo clasificamos los pronombres personales en inglés. I, you, she, he, it, personal pronouns in singular. We, you, they, the personal pronouns in plural. Now,
Ese es el segundo tipo de sujetos que tenemos para poder crear oraciones en inglés. El tercer tipo de sujetos vienen siendo frases. Y ahora bien, quiero que se tomen un segundo en decirme en qué se diferencia una oración de una frase. ¿Qué es una oración? ¿Qué es una frase? Ya se pasó el segundo. Una frase es un grupo de palabras que sin el uso de un verbo tienen sentido. Esa es la definición de una frase. Una oración debe tener un verbo para que tenga sentido. En español muchas veces confundimos el significado de frase respecto al significado de oración. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, buscan en internet en este momento frases de amor, ustedes realmente no van a encontrar frases de amor. Van a encontrar oraciones, párrafos de amor, ¿sí? Una frase es un grupo de palabras que juntas tienen un sentido, tienen un significado. Entonces, una frase de amor realmente sería, por ejemplo, cariño mío, corazón de melón, mielecita de abejas, no sé, cualquier cursilería que se les ocurra que no tengan un verbo, esos son una frase. Las palabras, al conectarse sin un verbo, deben tener un sentido en su cabeza, les deben crear algo en su mente. Entonces, si yo digo, por ejemplo, la luz resplandeciente del sol en las mañanas, en todo ese conjunto de palabras no hay un solo verbo, pero en sus cabezas ustedes se imaginan al sol alumbrando en las mañanas. Les genera un sentido. Una oración debe tener verbo para que tenga ese sentido que tienen las frases. Entonces, si por ejemplo tenemos una oración que diga Carlos pelota María playa, ustedes se van a imaginar muchas cosas, pero no van a encontrarle un sentido a esas palabras en conjunto porque hay una múltiple definición de lo que puede ocurrir con esas palabras. Carlos, pelota, María, playa, puede ser que Carlos juega con la pelota con María en la playa, o que le presta la pelota a María en la playa, o que le compró una pelota a María en la playa, muchas cosas. Esas palabras no tendrían un sentido si no se le pone un verbo. Entonces esa es la diferencia entre una oración y una frase. Now, the phrases in English are combined or are made by determiners, adjectives, or nouns. Las frases se componen de tres aspectos importantes: los determinantes, los adjetivos y los nombres. ¿Sí? Volvemos a mirar la palabrita nombre acá. ¿Qué es un determinante? Es una palabrita que me explica o me indica cantidad, o me habla de una relación, o me da una explicación breve de este nombre que yo voy a utilizar. Generalmente los determinantes indican cantidad, entonces tenemos la a o el an, que quién sabe qué significan esas dos, a o an. What's the meaning of that in English? Uno. Uno. Cualquiera de las dos palabras significa uno. Muy bien. Good. The significa el, la, los, las. Ahorita con todo lo de la inclusión, les. Es nuestro artículo definido universal y es el artículo inclusivo. The indica uno también o varios en algo específico y ya más adelante vamos a estudiar. Some, algunos, es un cuantificador, me indica una cantidad no exacta de algo. Y por supuesto for, que es un number, pues me especifica un número exacto de algo. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de determinantes que podemos utilizar en las frases
nos indican una cantidad, sea uno, sean varios, muchos, poquitos, algunos, 4, 10, 20, nos indican una cantidad. Después de los determinantes vamos a poder encontrar uno o varios adjetivos que son características del nombre. Entonces aquí podemos tener cualquier tipo de adjetivo que nos acordemos. Colores, edades, materiales, opiniones, etcétera, etcétera. Y finalizamos con un nombre propio. Acá sí tienen que haber nombres. No podemos poner pronombres en las frases, tienen que ser nombres. Y ya con eso construyo una frase, perdón. Ejemplo, a pretty girl, una chica bonita. Eso es una frase. Yo les digo una chica bonita. Se imaginan a esa chica bonita en la cabeza y tiene sentido. The ugly dog, el perro feo. Some tall boys, algunos chicos altos. 4 nice students, 4 estudiantes chéveres, 4 estudiantes agradables. Now, one characteristic of the phrases is that you can play with them. Nosotros podemos jugar con estos dos primeros, con los determinantes y con los adjetivos. Si yo no quiero poner determinante, en el caso de los plurales, no lo pongo. Entonces yo puedo decir some tall boys o puedo decir tall boys. Si quiero poner 4 nice students, lo puedo poner. Y si no, solamente digo nice students. ¿Sí? Solo en el caso de los plurales. Igual eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos plurales y singulares. O si yo no quiero poner adjetivos, no los pongo y sencillamente digo el determinante y el nombre. A girl, the dog, some boys, 4 students. Y no pasa nada. Entonces yo puedo jugar con ellos, puedo ponerlos o puedo quitarlos, los determinantes y los adjetivos, y no pasa nada. Igual manera, si hay dos, siempre que hayan dos, sea un determinante un nombre o un adjetivo un nombre, va a existir una frase. Y hasta aquí llegamos a la mitad de la construcción de la oración. Tenemos el sujeto. Podemos tener cualquiera de ellos tres. And why is this important? This is important, it's really important because you can play with the language. You can be creative, you can change many different things. Podemos ser más creativos, podemos ser más imaginativos o podemos brindar más información acerca de ese sujeto que va a realizar la acción de ser o estar utilizando cualquiera de esas tres formas. Yo puedo hablar de Miguel, como puedo decir él, como puedo decir el estudiante inteligente. Yo puedo decir, hablar de mi persona como, bueno, yo soy Miguel, o puedo decir yo, o puedo definirme a mí mismo como un buen profesor, o el profesor Calvo, o como quieran poner un adjetivo allí. Y estoy diciendo el sujeto que va a realizar la acción. Now, let's go to the verb. Verb to be, en su forma infinitiva, la forma infinitiva del verbo to be es ser o estar. Cuando hablo de infinitivo debe ir acompañado de esa partícula que se llama to. To be. Esa es la forma infinitiva del verbo. Significa ser o estar. It's two verbs in one. Es una de las facilidades del inglés porque me está resumiendo dos verbos en uno. Another facility is that you are not going to be conjugating the verbs too many times as much as in Spanish. A diferencia del español donde tengo 10 conjugaciones para el verbo ser y estar, en inglés solamente voy a tener 3. Porque en español yo debo decir yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, usted es, usted está, nosotros somos, nosotros estamos, vosotros sois, vosotros estáis. Tenemos 10 conjugaciones. En English we're going only to have 3. En inglés solamente van a tener 3. Am, is y are. 3 conjugaciones, algo supremamente más sencillo que en español. No tengo que estar mirando cuál conjugación es la que debo hacer. Am, is y are. Now, ¿cómo hago para saber cuál conjugación es la correcta de acuerdo a cada pronombre o a cada nombre o a cada frase que vaya a utilizar en la oración?
First of all, you're going to conjugate the verb to be according to the pronouns. Esto se resuelve teniendo en cuenta siempre la conjugación de acuerdo a los pronombres. Si yo me aprendo la conjugación con los pronombres, el resto va a ser mucho más fácil. So, let's pay attention how you're going to conjugate them. Entonces, para el pronombre I, siempre, siempre, siempre vamos a utilizar el verbo am. Siempre. Voy a decir I am. Am es la única conjugación del verbo to be que no se puede utilizar con nombres ni con frases. Solamente puede ir con el pronombre I. Siempre, siempre acuérdense de eso. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en los exámenes o cosas así cometemos el error de poner am con she, con he, con it, con you, con we, con they. And that's not possible. That's not possible. Sería como decir en español, ella soy, ella estoy. ¿Sí? Ese am tiene su único y exclusivo significado que es soy, estoy. That's the reason why the only pronoun is gonna be I. Por eso solamente lo digo con I. Now, for she, he, it, para la tercera persona en singular, como lo habíamos visto en la conjugación, en la clasificación de los pronombres, he, she, it, que es la tercera persona en singular, vamos a utilizar la conjugación del verbo to be, que es is, que la pronunciación no es con S, no decimos is, es is, con Z. So, she, he, it is gonna be all the time with is, right? Y finalmente tenemos la conjugación are, que va a pertenecer a you, we, and they, right? You, we, and they are. Siempre que veamos a you, a we y a they y vamos a hablar de ser o estar, va a ir acompañado del are. So now, ya sabiendo cuál conjugación pertenece a cuál pronombre personal, ya podemos entender cómo hacer para conjugar el verbo to be si tenemos un nombre propio o tenemos un objeto o tenemos varios. Muy fácil. Tenemos que mirar cuántas personas o de cuántos nombres vamos a estar hablando en la oración como sujetos. Si hay una sola persona, vamos a decir is. Si hay un solo objeto, vamos a decir is. Is es siempre para los sujetos en singular. And of course, for the plurals, we're going to have are. Is for the singular, are for the plural. Entonces, miren cómo que estoy hablando de Miguel. Miguel es un nombre individual, es una sola persona. Miguel is. Pero Billy y Jack son dos personas, entonces Billy y Jack ponemos are porque es plural. Ahora, si hablamos de frases, ¿cómo hacer para entender en las frases? Debo mirar los nouns. Debo mirar los nouns. Y la misma situación, si el noun en la frase es singular, pongo is. Y si el noun en la frase termina en plural, pongo are. Good. Y ya tenemos dos partes de la oración, el sujeto y el verbo. Right? Chicos, les recuerdo que si escriben en el chat no puedo ver porque estoy compartiéndoles. Mayra Alejandra 2007. Bueno, cualquier cosa, activen el micrófono. Profe, no entiendo. Profe, me repite esto. No entendí esta parte. Do you understand everything so far? Ya entendimos hasta el momento el sujeto y el verbo to be. Clear. Clear as a drop of water. Completamente claro. Or not? What do you think? Sí, profe. Perfect. Now, vamos a hablar de Sí, los profe. complements. What are the complements? Los complementos ya les había dicho a todos que son una información adicional acerca del sujeto. Cuando hablamos de verbos intransitivos, son complementos del sujeto. Es información que me habla acerca del sujeto. Y con el verbo to be,
solamente vamos a tener 1, 2, 3, 4, y aquí vamos a mirar otro, 5 tipos de complementos. Complemento número 1, what I am. El verbo to be me ayuda a mí a hablar acerca de lo que yo soy. What I am, lo que yo soy. ¿Y a qué me refiero con lo que yo soy? Lo que soy, no quién soy, sino lo que soy. Usted está saliendo con una muchacha, con un muchacho, lleva bastante tiempo, nada que se deciden, se aburrió y usted le dice, venga, usted y yo, ¿qué somos? Esa palabra, ¿qué somos? ¿A qué se referirá? O alguien le pregunta a usted, venga, ¿usted qué es? ¿Cuál será ese complemento? ¿Cuál será esa información que vamos a brindar con el verbo to be cuando alguien nos pregunta what you are, lo que son ustedes? ¿Qué será? ¿Qué será esa información? Las profesiones, las relaciones o los títulos en los miembros de la familia. Entonces ese es el primer complemento del verbo to be. El verbo to be me sirve para hablar de mi profesión, de qué soy yo en la vida, de qué soy yo a nivel de un título, a nivel de una relación sentimental o a nivel de una relación familiar. Yo soy papá, yo soy empleado, yo soy profesor, yo soy el amante, yo soy la otra, yo soy la mujer, yo soy el esposo, yo soy la hija, yo soy abogado, soy enfermera. Ese es el primer complemento que siempre vamos a encontrar con el verbo to be. Entonces, primero, el verbo to be solo nos sirve para hablar de lo que somos, profesiones, relaciones sentimentales o familiares. Second, el verbo to be me ayuda a mí a hablar acerca de lo que somos y, perdón, lo que somos no, de cómo somos y cómo estamos. Y aquí quiero hacer una breve pausa porque es muy importante entender que en inglés estas dos preguntas se escriben o se preguntan con diferentes verbos. ¿Por qué? Por los frijoles de los gringos, ese por qué, no mentiras, porque pues cada pregunta hace referencia a una situación diferente, por lo tanto va a manejarse con dos verbos diferentes. ¿Cómo soy yo? Miren que en español estoy hablando de ser y de estar. Yo digo en español cómo soy, cómo estoy. Y según esto, y según lo que les acabé de decir, el verbo to be significa ser o estar. Entonces te dirán, profe, si el verbo significa ser o estar, ¿por qué la pregunta how I am no me sirve sino para esta pregunta en español? ¿Por qué no me sirve para la de acá? Porque se supone que el verbo to be significa ser o estar. Entonces, si yo diría how, es como I, yo, y el am, ser o estar, soy o estoy. ¿Por qué no me sirve sino para la segunda, profe? Porque resulta que en inglés son locos y ellos se crearon una pregunta aparte para preguntar por la apariencia física. Y esa pregunta es, what do you look like? Que significa ¿cómo luces? Entonces, en inglés realmente no le preguntan a uno, venga, ¿cómo es usted? Para preguntar la apariencia física, sino ellos preguntan, ven, ¿cómo luces? ¿Cómo es tu apariencia, cómo es tu apariencia física? ¿Cómo luces tú? Realmente ese es como ellos preguntan esta pregunta. What do you look like? ¿Cómo luces? ¿Sí? Por eso es que en esta pregunta especial, el verbo to be no tiene esa ambigüedad de significado. Con esta pregunta, how I am o how are you, la gente no les está preguntando cómo son, sino cómo están. Para preguntar cómo son físicamente o en personalidad, la pregunta es what do you look like
o what are you like, que ya la vamos a ver también más adelante. Por ahora dejemos solamente esta. What do you look like? ¿Cómo luces? ¿Cómo eres en la apariencia física? Entonces, chicos, así no importa que les pregunten how are you o what do you look like, las dos se pueden responder con el verbo to be y las dos se van a contestar con emociones y adjetivos relacionados a la apariencia física y a las emociones. Ese es el segundo complemento al verbo to be. Adjetivos, características acerca de la personalidad, del estado del momento de las personas o de la apariencia física. Entonces, para respuestas en how are you, pueden decir I am fine o what do you look like, I am tall, I am young. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy triste, estoy hambriento, estoy sediento. ¿Cómo eres? Soy alto, soy calvo, soy feo, soy guapo, etc. Right? So that's the conjugation. Esa es la conjugación y ese es el complemento de esa pregunta. Now, una aclaración aquí con la con la respuesta fine, que siempre tendemos a decirla. Alguien le pregunta a usted, hey, how are you? Y ustedes dicen, I'm fine. I'm fine. ¿Cómo estás? I'm fine. Que nos acostumbramos en el colegio porque la profesora preguntaba, how are you? Y todos, I'm fine, thank you. And you? Ese fine, si ustedes no le ponen actitud positiva o no lo dicen de forma alegre, la gente va a entenderlo como, bien ahí, respirando porque es gratis. Ahí, pasándola. Entonces, ojo con el fine que tiene esa contextualización. Si yo lo digo, pues así como simple, hey, how are you? I'm fine. Como ahí, bien. Good. El segundo complemento, descripciones físicas, descripciones del estado del momento de la persona, adjetivos, emociones. Estoy feliz, I'm happy, I'm sad, I'm fine, I'm angry. Para la apariencia física, hey, what do you look like? I am tall, I am young, I am old, I am beautiful, I am ugly. Soy feo, soy bonito, soy guapo, soy flaco, soy gordo, soy alto, soy bajito. Descripciones, apariencia física es lo que vamos a encontrar como segundo complemento. Tercer complemento, who I am. Y este tercer complemento no lo vayan a confundir con el número 1, porque parecen parecidos, pero no lo son. What I am significa lo que soy, ¿cierto? Mi profesión, mi relación sentimental, mi estado marital. Pero el who I am me está hablando acerca de la identidad, identity. Me están preguntando por quién soy. Entonces, la única respuesta que yo puedo dar a una pregunta de who are you es el nombre, es la identidad. Entonces, es nuestro tercer complemento. Siempre con el verbo to be vamos a poder tener como un complemento nuestra información personal, el nombre completo. Ahí dentro de la identidad también podemos mirar lo de la pregunta del how old are you, la edad. Yo soy tantos años. En inglés, el verbo to be se utiliza para hablar de la edad. Decimos cuántos años somos de viejo. Yo soy tantos años de viejo. I am 35 years old. No decimos con el verbo to have. Ahorita porque ya les voy a comentar el por qué cuando veamos el to have. And finally, we're going to talk about our fourth complement, nuestro cuarto complemento que es el where I am. Where I am. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y la respuesta van a ser lugares. Entonces fíjense que ya vimos 4 complementos para el verbo to be. Las profesiones, nuestros estados maritales, relaciones sentimentales, la apariencia física, la actitud del momento, las emociones, nuestros nombres,
y por supuesto los lugares donde estamos. Y de esa forma vamos brincando entre el ser y el estar. ¿Quién soy? ¿Cómo estoy? ¿Qué soy? ¿Dónde estoy? Y ahí hacemos el uso completo del verbo to be. And this is the only thing for what verb to be is useful for by now. Y por el momento, para esto es para lo único que me sirve a mí el verbo to be. Para hablar de mi información personal, para hablar de mi profesión, de mi edad, de cómo soy, de cómo estoy, de quién soy yo, en dónde estoy localizado. Good. Now, talking about places, hablando de lugares, tenemos que, para hablar de los lugares, debemos utilizar siempre preposiciones, determinantes y el nombre del lugar. Todo esto lo vamos a ir viendo en detalle a lo largo del semestre. Por ahora, una preposición, in, adentro. Determinante que ya lo vimos, the hospital, el lugar. You are in the hospital. Estás en el hospital. ¿Dónde están ustedes en estos momentos? Yo estoy en la habitación. Yo estoy en la casa. I am in the living room. I am in the bathroom. Puede ser que alguien esté en el baño. Puede ser que alguien ya está echado en la cama. Places es nuestro último lugar. Now, to finish, para terminar el verbo to be y entrar a la parte del negativo, quiero que miren la contextualización de estas dos palabras, de estas dos oraciones. I am at home, I am in the house. En inglés, si les preguntan a ustedes dónde están, y ustedes están en su casa, pueden responder de estas dos formas. I am at home, I am in the house. Pero de acuerdo al contexto, las personas les van a entender algo distinto. Las dos en Spanish means estoy en casa. ¿Quién sabe cuál es la diferencia en contexto de el estoy en casa, I am at home, o el estoy en casa, I am in the house? ¿Cuál es la diferencia en el contexto? ¿Quién me la dice? Están súper conversadores, supremamente conversadores. Come on, people, let's participate, porque si no las clases así van a ser supremamente tediosas. You must participate, deben participar. ¿Quién sabe por qué I'm at home, I'm in the house, que textualmente significan estoy en casa las dos? Son dos contextos diferentes. ¿Quién sabe por qué? Les voy a vislumbrar tres situaciones y ustedes participen, escríbanme o díganme, que en este momento ya puedo ver el chat, ¿cuál de las dos frases usarían? Si I'm at home o I am in the house. Primer situación. Yo tuve como experiencia personal la oportunidad de viajar ya hace más de 15 años a Inglaterra. En Inglaterra viví con varias personas a nivel mundial. Había un escocés, había una australiana, había una persona india, había un peruano, había un venezolano. Todos éramos de distintas partes del mundo, pero yo estaba en casa. ¿Cuál de esas oraciones, I'm at home o I'm in the house, usaría en ese contexto? Yo viajé a otro país y estoy viviendo en una casa. ¿Cuál de las dos uso? Andrés Eduardo Bulla, Michael Salcedo, David Felipe. I'm at home. No, John Alexander, no Brigitte. Diría I am in the house. Estoy en la casa. Segunda situación. Ya adquirí la experiencia, hice mi especialización en fonética, en fonología ya, que hoy vamos a hablar de ese tema. Pude aprender muchas cosas de la cultura y todo el cuento. Me devolví a Colombia, pero decidí salirme de mi casa, de donde mis papás. Conseguí un apartamento bonito, un aparta estudio, y estoy en mi casa. ¿Cuál de las dos utilizo? ¿I'm at home o I'm in the house? Recordando que pues llegué a vivir solo,
tenía sino una cama, pero estoy en la casa. ¿Cuál de las dos utilizo? ¿Quién me dice? María Fernanda Monroy, Lady Tatiana Córdoba. A ver, ¿quién más? Diego, invitado. Ojo que cuando se conecten deben escribir su nombre completo. I'm at home, Juan Camilo, no. Decimos I am in the house. Finalmente, no porque caí en depresión o porque no pudiese vivir solo porque económicamente podía sostenerme, pero no sé, había algo que faltaba, entonces dije, voy a volver a casa con mis viejos, con mi papá y mi papá. Y dije, estoy en casa. ¿Cuál digo ahora sí? En ese último contexto es en el único donde sí digo I am at home. ¿Cuál es la diferencia en los tres contextos y por qué solo en el último dije I'm at home? Fácil. Donde está su familia, donde está su corazón, donde están las personas que usted ama y que usted aprecia, es donde está su hogar, su casa. Entonces, I'm at home es una oración que se utiliza para decir estoy en casa, pero cuando usted se refiere al hogar en donde usted tiene esas emociones, donde usted tiene ese sentimiento, donde usted tiene su corazón, ¿sí? Esta oración también se utiliza cuando usted vuelve de otro país y llega a su país natal y dice, I'm at home, estoy en mi casa porque es acá en esta tierra donde yo tengo mis amigos, mi familia, la gente que aprecio. En la primera situación, ustedes decían, I'm in a house, estoy en una casa porque pues sí, está en la edificación, pero esa gente usted no la conocía y no iba a entablar muchas relaciones con ellos. Entonces, I am in the house. Cuando volví y empecé a vivir solo, pues sí, yo hubiese construido una familia, hubiese encontrado a alguien, a una novia, a un novio, hubiera creado un hogar, hubiera tenido hijos, ya construyo una familia propia, ya hubiese podido decir que estoy en casa, porque estoy en mi casa en la que estoy construyendo con mi pareja, right? Pero como llegué fue a vivir solo, pues I am in a house, estoy en la casa, pero no es mi hogar. Ya cuando estoy con mis seres queridos es donde digo I am at home. ¿Listo? Entonces, ojo con esa explicación de los contextos, because as I told you, como siempre les digo, la contextualización de las oraciones, de las palabras, son las que nos ayudan muchísimo a identificar los significados. Good. Now, finally, for talking about the verb to be, we need to pay attention to the negative part. Entonces, ahora vamos a hablar del negative. Right? Different from English, en la parte negativa de los verbos, en donde yo en español digo, yo no soy Miguel. ¿Sí? En español, la estructura oracional, la negación, va antes del verbo, antes de la acción. Yo digo, yo no soy Miguel. En inglés ocurre lo contrario. Yo digo, I am not Miguel. Solamente ocurre con el verbo to be. El verbo to be es el único. This is the only one, the one and only verb, which the negative goes after the verb. Es el único en el cual la negación va después de haberse escrito el verbo. Hay todos los demás verbos, absolutamente todos los demás verbos van a ir con la negación como lo hacemos en español, obviamente con una pequeña variación que vamos a ver cuando hablemos del verbo to have, but this is the correct negative form for the verb to be. Esta es la forma correcta para negar al verbo to be. Now, en inglés la negación va a ser am not, va a ser is not, va a ser are not, de acuerdo a cada una de sus conjugaciones. Tenemos una pequeña variación. The variety is that you can contract the verb and the negative. Podemos crear una contracción y decir isn't, crear una contracción y decir aren't, pero solo con estos podemos generar esa contracción. Con el am not no se puede contraer
¿Por qué? Porque la M y la N se producen en un mismo lugar en la boca y al tratar de producirlas no es posible. Entonces yo digo entonces la gente no va a entender la negación. Entonces sí puedo decir I'm not, no los puedo pegar. Puedo decir is not, puedo decir isn't, puedo decir are not, puedo decir aren't. Cualquiera de esas puedo utilizarlo. Cuando hable en la calle, en el común, en el día a día, cuando se encuentren con esa realidad, lo más probable es que siempre escuchen contracciones. Entonces traten de acostumbrarse a decir las contracciones. Because that's the daily life, that's real life, that's the fact. Ese es el hecho, esa es la vida real. Ustedes siempre van a hablar en contracciones. Even, you can find out this negative. Ain't. ¿Alguno de ustedes había visto este negativo? El ain't. El ain't es la forma vulgar, es la forma de la calle de negar al verbo to be en cualquiera de sus tres formas. O sea, si yo no quiero decir I'm not, digo ain't. Si no quiero decir isn't, digo ain't. Si no quiero decir aren't, digo ain't. Es la forma vulgar en la calle de decir la negación. Entonces, los invito, si no lo sabían, a que escuchen una canción de Jennifer López que se llama Ain't Your Mama. Y ahí está diciendo, I am not your mama. I am not your mama. I ain't your mama. I don't do your laundry. I ain't your mama. Esa es la forma vulgar, la que van a encontrar en la calle. Y por eso quiero que se la aprendan, porque puede ser que un día se encuentren con alguien y le diga, y usted, ¿eso qué es? Ah, es el negativo en su forma vulgar del verbo to be. Good. Do you understand this? ¿Sí entendieron esta partecita? Now, people. Recuerden que el inglés, una cosa es aprenderlo para un documento, para hacer un escrito, y la otra cosa es hablarlo. So these aspects are really important to take into account for your daily speaking. Es siempre importante acordarse de las contracciones para hablar al momento de hablar. Right? That's the more important thing. Now, finishing with this, I'm going to show you what the homework is in the second part, right? Voy a mostrarles lo que es la tarea de la semana número 2, que es esta Gradable Activity Number 2. Y inmediatamente vamos a pasar ya a la parte de fonética. A ver, la estructura de ese, ¿cómo sería? Lo mismo, el ain't es el verbo to be más el negativo. Entonces vamos a construir la oración sujeto, verbo to be más el negativo más el complemento. No cambia, la estructura siempre va a ser en positivo o en negativo, sujeto, verbo to be, complemento. Solo que con el negativo le ponemos el not al verbo. Right? Ya en futuro vamos a ver las preguntas, que las preguntas van a tener una pequeña variación en la estructura, and that is all, but it is really easy. Good. Now let's pay attention to the homework for the gradable activity number 2. Prestemos mucha atención a la actividad número 2. Van a tener 2 intentos para hacerla, pero quiero aclararles algo muy importante con los intentos, chicos. No utilicen los intentos para mejorar la nota, porque generalmente las preguntas cambian cuando hacen un segundo intento o aparecen otras que ya no habían hecho. Entonces, generalmente tienden a sacar peor nota que la primera. Los segundos intentos se les están dando exclusivamente para que, si tienen un problema de conexión, si tienen un problema con la señal, si no les aparece una imagen, puedan cerrar, y cuando mejoren estas condiciones tecnológicas o de internet o de luz o de cualquier cosa que les pase a ese nivel, puedan hacer el segundo intento. No cojan el segundo intento como un medio para poder mejorar la nota, porque créanme que en muchos casos las están empeorando. Entonces, si sacaron 3 y querían un 5 y van y hacen la actividad y les queda un 2, el 2 es el que les queda, porque la nota que queda en el sistema registrada es la nota de la segunda actividad, del segundo intento, no la nota más alta.
el sistema está diseñado para que la puntuación que quede sea la más reciente, la del segundo intento. Entonces, ojo con eso, porque ya muchos otros grupos, profesores, que me puse a hacer el segundo intento y me fue mal, ¿será que me puede dar otra oportunidad? No, no hay más chances porque el sistema se va cerrando en la medida que usted va haciendo la actividad, es muy difícil reactivarle nuevamente. Now, let's pay attention to this activity of this week. Esta semana vamos a tener dos tareas, pero voy a explicarles cómo son con detalle para que las puedan hacer. En las dos tareas deben hacer un pequeño trabajo de investigación como parte de su ejercicio teórico para poder hacer esa práctica. De todas formas, recuerden que las actividades se abren el día de hoy y tienen hasta el siguiente martes para hacerlo. Tienen toda una semanita, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. 7 días para hacerlas completamente, desde miércoles hasta el siguiente martes, porque incluso se cierran antes de medianoche del siguiente martes. Entonces, 8 días prácticamente. Now, en esta activity tienen 2 puntos, solamente tienen 2 punticos. En el primer punto, you're gonna see a Wilhelmina Slater. Van a tener a Wilhelmina Slater. Ella hace parte de la serie de Ugly Betty. You're gonna look at the picture and select the correct forms of verb to be, affirmative or negative, to fill the spaces in the sentence. Aquí van a encontrar un párrafo que va a hablar acerca de ella a modo de biografía. Ustedes deben completar cada uno de esos espacios utilizando solamente el verbo to be conjugado correctamente, sea positivo o sea negativo, ¿sí? Es ejemplo, Wilhelmina, a very mean person. Wilhelmina, una persona mala, una persona malvada, una persona perversa. ¿Qué? ¿Cuál será el verbo to be que yo debo poner aquí de acuerdo a lo que acabamos de estudiar? Is, are, am, are not, is not, am not, ¿cuál? Is, muy bien. Y resulta que ustedes por el afán lo escribieron en mayúscula. Error. Por más que sea is, el sistema les va a calificar mal. Porque acuérdense que al principio del semestre se les dijo que en el sistema ustedes deben aprender a respetar las reglas de netiqueta o buena escritura en internet. Ninguna palabra en la mitad de una oración va en mayúscula. Debe ir siempre en minúscula. Solamente cuando empiezan una oración es que deben empezar con la mayúscula inicial y el resto en minúscula. A menos de que sea el pronombre personal I, debe ir en mayúscula, el resto va en minúscula. Y siempre que terminen una oración deben poner punto. ¿Está claro esas reglitas para que aquí no vayan a embarrarla? Entonces la respuesta en la primera yes es Wilhelmina is a very mean person. Wilhelmina es una persona muy mala, muy malvada, etc. ¿Será que sí? ¿Será que no? Profe, ¿yo cómo hago para saber si sí o si no? Primera cosita de investigación que hacen. Ustedes escriben ahí en Google el nombre de Wilhelmina. Wilhelmina Slater. Biografía. Y ahí les aparece un wiki. Y en wiki les aparece la historia de ella. Quién es, si es buena, si es mala, si usa Botox, si no lo usa, quiénes son los papás, quién es la hija, si tiene papás o no los tiene, si tiene una hija o tiene un hijo que lo tiene, para que ustedes puedan llenar de forma correcta acá, ¿sí? Supongamos que en la biografía dice que no, que realmente ella no es una persona mala. Entonces ponen is not o ponen la contracción, cualquiera de las dos que ustedes quieran, pero asegúrense de utilizar el símbolo de apóstrofo, que es la rayita recta, la rayita vertical. Porque si ustedes me utilizan la tilde latina, que es la que se inclina hacia la derecha, les va a quedar mal. O si ponen la tilde francesa que se inclina a la izquierda, les va a quedar mal. Entonces, si no saben cómo sacar ese apóstrofo, ustedes miran la barra de borrar, ahí encuentran los dos símbolos de interrogante y la tecla que tiene el interrogante final
este, es esa la tecla que les arroja el apóstrofe. En todos los teclados QWERTY, es decir, los universales, van a encontrar el apóstrofe allí. Si no lo encuentran fácil, no se compliquen la vida y pongan el verbo to be separado. ¿Listo? Is not. O si es el are o es el are not, pónganlo de esa forma. ¿Vale? Esto con respecto a este primer punto. Las únicas palabras que van a ir allí son el is, el are, el is not o el are not. Lean muy bien las situaciones, busquen si son plurales, si son singulares para poder poner la conjugación correcta del verbo to be. Segunda actividad. In the second activity you're gonna find out Meredith Grey. Van a ver a Meredith Grey, que es una de las doctoras internas de Grey's Anatomy. Y aquí van a encontrar unos adjetivos. Si ustedes ven que el adjetivo les sale así como entrecortado, no me escriban profesores que me sale entrecortado, no, ustedes se apoyan ahí, ponen el mouse ahí y le dan cursor a la derecha y les va a aparecer. ¿Listo? ¿Qué deben hacer como investigación acá? Deben averiguar qué significan estos adjetivos en inglés. ¿Qué significa cunning? ¿Qué significa legal? ¿Qué es handsome? ¿Qué es skinny? ¿Qué es muscular? Courteous. ¿Para qué? Para poder completar las oraciones que están describiendo a este personaje. Entonces deben mirar las fotos, deben mirar qué significan las palabras y completan con la palabra correcta. Ejemplo, Meredith Grey, mira, casi también se les comen simplemente con los cursores a la derecha o a la izquierda pueden ver las oraciones. Meredith Grey does exercise all days, so she is. Meredith Grey hace ejercicio todos los días, por eso ella es, ustedes miran acá qué palabra, entonces ustedes pueden decir skinny y ponen allá skinny y resulta que está mal porque es que Meredith hace ejercicio todos los días, entonces ella no es flacuchenta, ella no es huesuda, ella no es pellejuda, que significa skinny. Ella es slim, ella es delgada, de esbelta, de bien formada. Entonces tienen que buscar los significados de las palabras para poder poner el correcto en el espacio que corresponde. ¿Listo? Otra cosita acá. Estas palabras que están entre paréntesis son una sola palabra. Tienen que ubicarse en un solo espacio. Entonces, si es middle length, no me separen el middle para un espacio y el length para otro. Deben ir las dos palabras en el mismo espacio. Y esa es la tarea de esta semana número 2. Good? Clear? ¿Clarito? Now, let's continue with the explanation. Les voy a dejar mejor lo de la explicación de la pronunciación para la otra semana porque sí quiero que les quede toda la información del verbo to be y el verbo to have claro. Anyway, as I told you, para la próxima traen el espejito nuevamente y hacemos mejor esa hora más bien dedicada a ese aspecto. Vamos a continuar con la explicación del verb to have. So now, verb to have, as I told you, means tener. And something important that I told you before is that verb to be is for the age. El verbo to be es para hablar de la edad porque nosotros somos tantos años de viejo. No podemos utilizar el verbo to have porque have significa tener, poseer en las manos, agarrarlo con las manos, las cosas tangibles. La edad no es tangible. Por eso en inglés la edad se dice con el verbo ser o estar. Entonces de aquí en adelante nunca más vamos a cometer el error de escribir I have 20 years old. ¿Sí? I have 35 years old. No. Porque la gente quedaría como yo tengo 35 años de vejez. ¿35 años de vejez en qué? ¿Qué es lo que tiene 35 años como viejo? ¿Qué? No van a entender que se están refiriendo a la edad, sino que se están refiriendo a que tienen 35 años de viejo en una fábrica, de viejo en un lugar,
otro contexto diferente al ser viejo, al tener la edad. Good. So, verb to have is a transitive verb. El verbo to have es un verbo transitivo. Right? Esto quiere decir, como les había dicho antes, que su acción recae sobre alguien o sobre un objeto. Entonces acá nuestra oración sí va a tener sujeto, verbo, objeto y complemento. Right? Porque el verbo tener va a recaer sobre un objeto o sobre una persona. Si yo digo yo tengo un perro, como dice acá la oración, I have a dog. El perro está teniendo la acción de ser tenido, o sea, sobre él cae la acción de ser poseído o ser de propiedad de esta persona. Entonces el verbo tener recae sobre el perro en este caso. Y podemos tener complementos que en este caso los complementos pueden aparecer como no, son información extra y pueden ser información extra tanto del sujeto como por ejemplo I have a dog in my house, tengo un perro en mi casa, es información adicional es sobre mí porque está en mi casa, o puedo decir información adicional del objeto. I have a dog that is nice. Tengo un perro que es chévere, que es agradable. O también puedo escribir una oración que no tenga complementos y ya. I have a dog. Tengo un perro. Punto. La gente va a entender. Entonces los complementos no son obligatorios. Si los quieren poner bien, si no también. Now, similar to the verb to be, y similar a lo que les había hablado de la facilidad del inglés referente al español, es que el verbo to have también va a tener solo dos conjugaciones, have y has. Have, que es su forma infinitiva, va a servir para los pronombres personales I, you, we y they. So I say I have, you have, we have, they have. Y cuando hablamos del he, she, it, la tercera persona, vamos a conjugarlo, vamos a cambiar el verbo. They are going to change the verb to has. Cambia a has. Entonces ya no va a ser have, sino es has cuando hablamos de he, she, it. Some examples. So you say, she has a cat, o Bill and Carl have new cars. Ella tiene un gato, Bill y Carl tienen nuevos carros. Good. And as well as verb to be, también como con el verbo to be, vamos a acordarnos del singular y el plural. Si la palabra es un nombre o es una frase y está en plural, utilizamos el have. Pero si está en singular, utilizamos el has. Examples. Entonces, ejemplo con frases. That girl es una frase. El nombre está en singular. Entonces, como está en singular, pongo has. That girl has a cat. Esa chica tiene un gato. O puedo hablar de plurales como 4 men, 4 hombres, tienen carros. 4 hombres tienen carros. Good. So, is it clear? ¿Sí está clarito el uso del verbo to be y el verbo to have? Clear? Sí, profe. Good. Let's move on. Let's continue. In the negative part, ya la vamos a mirar cómo hacemos la negativa, pero vamos a hablar de un contexto. Y es, profe, pero yo he escuchado que hablan de have got. ¿Qué es eso de have got? ¿Será que yo puedo decir have got en vez del have? Yes, you can do it. Podemos hacerlos, podemos hablar con have got y no pasa nada. Yo puedo decir I have a dog. Yo puedo decir I have got a dog. No pasa nada. ¿Sí? Acá tengo un ejemplo.
Miren, yo puedo decir I have got a car o puedo decir I have a car. Cualquiera de las dos puede funcionar. Y para la tercera persona lo mismo. Yo puedo decir con tercera persona she has a dog o puedo decir she has got a dog. She has got a dog. Y las dos en contexto, en significado, en oración positiva, funcionan, sirven lo mismo, la gente va a entender, no hay problema. Para lo singular, para lo plural. They have a car, they have got a car. Cualquiera de las formas sirve. El contexto sencillamente se trata de británico y americano. El have solito se utiliza más a nivel americano y el have got se utiliza más a nivel británico. Y en ese tipo de relaciones en positivo, de oraciones, perdón, no hay problema. Solamente que hay unas palabritas que tienen un contexto en el cual obligatoriamente tengo que utilizar el uno o el otro. Entonces, cuando yo hablo de lunch, que es almuerzo, breakfast, desayuno, dinner, cena, shower, la ducha, bath, el baño, estas palabras en español son verbos. Yo digo yo me baño, él se ducha, nosotros almorzamos, ellos desayunan, ella come. Estas palabras en español son verbos, pero en inglés no son verbos. ¿Cómo hago para que se conviertan en verbos? Debo utilizar el verbo have, sea have o sea has. Entonces, si yo quiero decir que yo almuerzo, yo debo decir I have lunch. Si quiero decir que él se baña, he has shower. He has a shower, por supuesto. He has a shower. Profe, pero ¿qué pasa si yo utilizo have got en vez de have o has con estas palabras? Va a sonar muy ambiguo. ¿Por qué? Miremos los ejemplos aquí abajito. Tengo el ejemplo I have lunch, I have got lunch. Los dos significan yo tengo almuerzo. Pero cuando yo utilizo el have solito, la gente va a entender que ustedes están haciendo la acción de comerse ese almuerzo. Que ustedes están almorzando. Entonces, have solito representa la acción de realizar esos verbos. Si ustedes utilizan have got, están queriendo decir que están poseyendo o que les pertenece esas palabras, mas no que están realizando la acción. ¿Sí entendimos acá? Sí, profe. Les voy a dar otro ejemplo. Ejemplo 2. Si yo quiero hacerle entender a la gente que yo me baño, que yo no soy cochino, yo debo decir I have a shower. Yo me ducho, yo me baño todos los días. Y la gente, si yo digo I have a shower, me van a entender que yo me baño. Pero si yo llego a decir I have got a shower, puede que la gente entienda que yo tengo una regadera, que yo tengo el baño en la casa, yo tengo la ducha. Pero de aquí a que la use, no sé si la use o no la use. Porque aquí la persona me va a entender que yo tengo una regadera, no que yo me baño. Entonces, ojo, cuando se refieren a estas palabras, exclusivamente debo utilizar el have. Porque si no, vamos a crear una confusión por contexto, por la contextualización, porque la gente no va a entender si es que usted posee el desayuno, si el desayuno le pertenece, o que se lo come, o que usted cena, o que usted desayuna, o que usted se baña. Si usted tiene una ducha o es que se baña. ¿Sí? Ese es el complique con estas palabritas solamente. Del resto, si yo quiero hablar de cualquier posesión o cualquier cosa,
voy a utilizar have got o has got indiscriminadamente y no pasa nada. Now, let's pay attention to the negative. In the negative I told you, en la parte negativa les comenté que teníamos una característica especial con la negación. Y es que a diferencia del verbo to be, los demás verbos se negaban estructuralmente parecido a cómo lo hacemos en español. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ponemos el no al lado del verbo, perdón, antes del verbo y ya, con eso estoy negando. Entonces, al igual que en español yo digo yo no tengo un perro, en inglés diría I not have a dog. ¿Sí? Yo diría I not have a dog. Pero si ustedes dicen de esta forma, queda como incompleto. Dicen, bueno, I not have a dog, como que la gente no les va a entender bien. Es por eso que debemos utilizar el auxiliar do para poder cargar la partícula negativa y que la gente entienda correctamente que usted está hablando en negativo. Profe, ¿por qué es el verbo do? ¿Por qué yo no puedo decir I not have a dog? ¿Por qué no? ¿Por qué sencillamente no puedo decir I not have a dog y hacerme la vida más fácil? Porque resulta que gramaticalmente y a nivel histórico o de la construcción de la oración, do es el verbo que significa hacer. Nosotros hacemos las acciones en nuestra vida diaria. Yo hago la acción de ver televisión, yo hago la acción de bañarme, yo hago la acción de comer, hago la acción de cambiarme, hago la acción de dormir, hago la acción, la acción, la acción. Por eso, do es mi auxiliar y no es ningún otro verbo, es por eso, porque do significa hacer y nosotros hacemos las acciones. Ahora, cuando yo utilizo do como el auxiliar, como un verbo auxiliar, no va a tener ningún significado en la oración. Lo único que va a hacer el verbo do es cargar la partícula negativa, decir, oiga, esto es negativo, esto no lo hagan, es lo que significa el do not. La contracción del do not es don't. Cualquiera de las dos se puede utilizar, pero recuerden bien que en el diario vivir siempre hablamos con contracciones. Y por supuesto, la pronunciación cambia. Separado es do not y juntos don't. Separados do not y juntos don't. Y ya con esto estoy diciendo no. Ya al decir no, sencillamente pongo el verbo, sea el have, sea cualquiera de los verbos que vayamos a aprender de aquí en adelante, y ya lo estoy negando, estoy diciendo no tengo. Ahora bien, do not o don't, Profe, perdón, señor, una pregunta. sí, dime. Las contracciones, ¿será que me puede explicar otra vez lo de las contracciones? Que ¿Cuáles eran contracciones? las contracciones en inglés se usan a diario, entonces es mejor aprenderlas siempre. ¿Cuál es la contracción? Voy a ponerla acá en naranja. Esta que estoy tachando en naranja. Esa es la contracción. La pronunciación es diferente al separarlas. ¿Sí? Si tú le dices como en la parte de arriba, debes decir do not. Si la dices contraída, debes decir don't. Don't. Cualquiera de las dos se puede utilizar. Cualquiera de las dos. Cuando vayan a escribirla, cuando vayan a hacer ejercicios, cualquiera de las dos son válidas. Las dos significan no. Ahora, este auxiliar, tranquilo, este auxiliar es exclusivo para los pronombres I, you, we, they, and of course for the plural. De siempre que veamos una palabra en plural, una frase en plural o un pronombre de estos que están acá encerrados, debemos utilizar el don't o el do not. So, ejemplo con un pronombre. They don't have friends. Ellos no tienen amigos. Ese es un pronombre, un ejemplo con el pronombre they. Para negar el have, digo they don't have. They don't have. Good. Con un nombre, pues podemos decir Carlos and
Phil don't have friends. ¿Por qué pongo don't have? Porque tenemos dos personas y para los plurales debo utilizar el have. Siempre que hayan dos nombres ya es plural, debemos decir don't have. Y con frases, si la frase tiene más de un número, ¿sí? 4 friends, 4 amigos, si la palabrita está en plural, pues por supuesto decimos don't have. They don't have, bla, bla, bla. Now, what happened with the third person? ¿Qué pasa con he, she, it? ¿Y qué pasa con las palabras que están en singular? Para el caso de los singulares y para el caso del he, el she y el it, we need to use el mismo auxiliar, do, pero ahora resulta que do se debe transformar a la tercera persona. Debo convertirlo añadiéndole esta sílaba, la E y la S, does. Y como el auxiliar pasó de do a does, el verbo que antes era has vuelve a su estado normal. Debo convertirlo a have nuevamente y de esa forma es como siempre vamos a negar para he, she, it el verbo have. Entonces, si la oración en positivo decía she has a cat, la oración en negativo debe decir she doesn't have a cat. She doesn't have a cat. Ojo con eso porque también en eso a veces nos equivocamos. De has lo convertimos a have porque utilizamos el auxiliar y el auxiliar ya está conjugado para la tercera persona. Right? Entonces, esto aplica solo para he, she, it y para lo que está en singular. So, examples. Ya utilizamos un ejemplo con she, ahora con nombres propios. Carlos doesn't have a cat. Carlos es el que no tiene un gato. O en frases. A cat doesn't have a home. Un gato no tiene un hogar. A cat doesn't have a home. Y utilizamos doesn't have porque la frase dice un gato. O por ejemplo, un gato feo no tiene una casa. An ugly cat doesn't have a home. ¿Sí? Entonces, cuando las frases o cuando los nombres sean singulares, también utilizamos el doesn't have. Now, attention, important. Important, very important. No vayan a mezclar las negaciones del have con las del haven't got. ¿Cómo son las negaciones en have got? En have got sencillamente vamos a añadir la partícula, pero voy a quitar esto para escribirlo y para que lo miren. En negative, el have got tiene una particularidad y es que have se va a convertir en nuestro auxiliar y el got va a venir siendo el verbo. Entonces, como have es el auxiliar y got es el verbo, lo mismo va a ocurrir con el has, donde has va a ser el auxiliar y got va a venir siendo el verbo. Entonces, para negarlos, ellos, como son los auxiliares, ellos son los que van a llevar la partícula negativa. Ellos son los que van a hacer el papel que estaba cumpliendo aquí el auxiliar don't y doesn't. Entonces, ¿cómo queda la negación? La negación va a quedar haven't got y hasn't got. Haven't got y hasn't got. Esa es la forma de negar al have got. No vayan a cometer estos errores. Muchas veces, como ustedes tratan de utilizar el have got, al negar dicen hasn't, he hasn't a dog, o dicen they haven't a dog, o incluso mezclan los dos, dicen he doesn't has a dog, o they don't have a dog, o bueno, hacen la mezcla de las dos negaciones
y no se deben hacer. O lo niegan como se niega normalmente el verbo, sea don't have o sea have got, pueden utilizar cualquiera de los dos o le prestan mucha atención para querer utilizar el have got en negativo, o mejor, apréndanse una sola de las estructuras que al fin de cuentas en inglés o en británico les van a entender cualquiera de las dos. Realmente el have got es más utilizado en British. And you're going only to see like in Ireland, in Wales, in Scotland and in England. Solamente allá en el Reino Unido es que es donde más se utiliza el have got. En América a nivel universal se utiliza, bueno, América no, Estados Unidos de América, porque América somos todos. En Norteamérica se utiliza más el have con este negativo, right? Pero si ustedes quieren trabajar el otro, no pasa nada. Ya ustedes se van adaptando, van queriendo utilizar el que ustedes decidan. Solo hay que tener mucha precaución cuando voy a hacer la partícula negativa. Good. Is it clear everything about the verb to have? Entonces hasta aquí queda todo lo de el verbo to have. Ya más adelante vamos a volver a tocarlo porque vamos a trabajar con él acerca de las descripciones físicas, vamos a mirar otras situaciones, pero eso es como tal el verbo to have. En estas tareas, en la actividad de esta semana, van a trabajar el verbo to be y el verbo to have en la tarea como tal. Entonces les voy a explicar ahora la tarea número 3. En esta también debemos hacer una pequeña investigación para poder hacerla. Recuerden que esta no tiene un segundo intento. Esta sí no tiene un segundo intento. ¿Por qué, profe? Porque esta es una especie de diagnóstico que vamos a hacer para ver si están cogiendo los temas, para ver si están prestando atención a las clases. Entonces es un mini quiz. Les voy a explicar cuántas preguntas vienen, qué tipo de preguntas vienen, y les aclaro de una vez que no siempre les van a aparecer las mismas preguntas, porque como es una prueba diagnóstica, hay más o menos 25 preguntas, pero de esas 25 solamente le van a salir 10 al azar, y ese azar es para todo el mundo. Entonces puede que a algunos no les salgan las mismas que a otros. En esas 10 preguntas les van a aparecer 3 tipos de ejercicios. 4 tipos de ejercicios. Un primer ejercicio puede ser este. Dice, unscramble the word in bold according to the picture. Les van a aparecer la foto de un personaje de todas esas series de televisión y les va a aparecer una palabrita en desorden. Esa palabrita tiene que ver con la oración que está acá y tiene que ver con este personaje. Ustedes deben acordarse de quién es ese personaje, de las características de ese personaje para poder organizar la palabra. Entonces, por ejemplo, dice, this is a very attractive woman. Esta es una mujer muy atractiva. Esta palabra es el nombre de ese personaje. Entonces, ustedes lo escriben en el espacio que corresponde. No sobran ni faltan palabras. Entonces, ojo, si acá hay 2, 4, 5 letras, perdón, aquí tienen que haber las 5 letras. No van a sobrar letras ni van a faltar letras. Entonces, ojo con eso. Profe, pero yo no sé quién es ella. Váyanse a la semana 1 y véanse las series. Que allá les dicen los nombres, les dicen las características y están los videos. Right? Entonces, este es un primer tipo de ejercicio que les puede aparecer. Organizar la palabra que está ahí en negrita en desorden. Otro tipo de ejercicio que les puede aparecer es que tienen varias opciones que están describiendo a la persona de la foto. Para este ejercicio, ustedes deben que ir a Google y escribir Adjective Order.
van a hacer una pequeña investigación de campo acerca del correcto orden de los adjetivos. Profe, ¿por qué? Porque de eso vamos a trabajar más adelante. Como estamos atrasaditos, entonces por eso no le digo que la próxima semana, sino más adelantico vamos a trabajar con esto, con el orden de los adjetivos. Y por ello, ustedes se van a poner juiciosos. Les recomiendo esta imagen de WordWord. Esa página de WordWord es muy buena para que adquieran vocabulario. Y ustedes cogen la imagen y cogen el ejercicio y pueden incluso hacer esto. Ahí les estoy mostrando ahí como técnicas de cómo estudiar ahí en la casa con la actividad. Entonces ustedes cogen la imagen y cogen el ejercicio y miran las palabras y empiezan a organizarlas en ese orden que aparece ahí en la imagen. Entonces en la imagen dice que el primer adjetivo que debe aparecer es el de la opinión, la talla, la edad, la forma, el color, el origen, el material, el propósito y al final el nombre de la persona o el nombre de la profesión o un nombre que se relacione con la persona. Entonces ustedes ponen y empiezan a leer beautiful. Beautiful es un adjetivo de opinión porque para mí puede ser bonita, para otra persona no. Confiable, ¿qué tipo de adjetivo es? De negocios, ¿qué tipo de adjetivo es? Secretaria, ella es una mujer hermosa, secretaria de negocios. ¿Cómo será el orden correcto? Entonces deben investigar primero cómo es el orden de las palabras. Ahí hay ejemplos para que se guíen, para que puedan hacer ese tipo de ejercicio. Ese es el segundo tipo de ejercicios que les pueden aparecer. Tercer ejercicio, los más fáciles, los de verdadero o falso. Pueden que les aparezca una imagen como ella y les dice, esta persona es de Ugly Betty. Usted me responde, ¿verdadero o falso? Fácil. Cuarto tipo de ejercicio, bueno, este es igual. Cuarto tipo de ejercicio, este que es el más importante de todos. Tienen unas palabras en desorden, deben escribirlas en el cuadro de acuerdo a lo que acabamos de ver del orden de las oraciones con el verbo to be y con el verbo to have. Y adicional a ese orden de las oraciones, van a agregarle el orden de los adjetivos. Entonces, les voy a regalar esta primera oración. Ojo que las reglas de netiqueta deben aparecer. Mayúscula inicial. Recuerden que lo primero que aparece en una oración es el sujeto. Como acá no tenemos nombres propios, tenemos un pronombre, sabemos que arrancamos con el pronombre. She. Segundo, va el verbo. Vamos a mirar. Tengo el verbo has y tengo el verbo were. Puede utilizar cualquiera de los dos. Vamos a empezar con has. She has, ella tiene. ¿Qué tiene? Vamos a ver qué es lo que tiene. Ella tiene cabello negro corto. Y como el otro verbo significa vestir, pues un vestido negro. ¿Será que pongo que tiene un vestido negro y viste cabello corto o al contrario? Al contrario, ¿verdad? Entonces tienen que entender todo eso para poder organizar sus oraciones. Entonces, she has a short black. She has short black hair, perdón. She has short black hair. Tiene cabello corto negro. ¿Por qué así, profe? Porque ese es el orden de los adjetivos. Primero va el tamaño, luego va el color. She has short black hair. She has short black hair. Ya tengo la palabra short, la palabra black, la palabra hair, el has, el she y el a. And es un conector. Entonces seguimos con la conexión. Y viste and wears a black dress. A black dress. Esa es la respuesta de esta oración. Ojo, el punto final. Todas las oraciones empiezan con mayúscula inicial y terminan con punto final. Ahí ya les regalé este primero. Puede que le salga, puede que no. Puede que le salga otro parecido como es este.
Hay 3 preguntas mejor dicho, hay 4 preguntas de cada una de los tipos de preguntas. Entonces, chicos, la invitación es para que lean muy bien, se tomen el tiempo, recuerden que no tienen límite de tiempo, recuerden que tienen desde el día de hoy, apenas termine mi clase, hasta el próximo martes de la próxima semana, antes de medianoche para hacer la tarea. Tómense en el tiempo de estudiar lo que les dije, de buscar la información de Wilhelmina, de buscar los adjetivos, el orden de los adjetivos, repasen la oración, las estructuras de las oraciones para que puedan hacer las 2 tareas que tienen para esta semana. ¿Listos? So we're going to finish for today. Vamos a terminar por hoy. Me disculpan si no les hice lo de la pronunciación, pero quería dejarles primero lo del verb to be, el verbo to have correcto, bien explicadito para que pudiesen hacer bien la tarea. And now it's time for your questions. Tiempo para sus preguntas. ¿Qué preguntas tienen? Pregunten que ya nos vamos a retirar. Hola, profe. Recuerden también, chicos, discúlpame, que tenemos las tutorías los lunes de 6 a 8 de la noche y acabé de abrirles, de aquí en adelante tienen otro horario por si pueden, que son los miércoles de 4 a 6 de la noche, ¿listo? Entonces ya no solamente tienen un espacio de tutorías, tienen 2 espacios de tutorías. Lunes de 6 a 8 de la noche, miércoles de 4 a 6 de la tarde, en el mismo espacio de Canvas. Ustedes van a módulos, en módulos se encuentran la página que dice tutorías y ahí en tutorías está el enlace para que se conecten. Miren, ya está la fecha también escrita. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta, aprovechen las tutorías que allá ustedes pueden ir. Profe, no entendí la tarea. Hagámosla juntos. Profe, quiero repasar la pronunciación de mi proyecto. Repasémoslo juntos. Profe, no entendí el tema de la clase. Volvámoslo a tomar. ¿Listo, chicos? Entonces aprovechen las tutorías para esos espacios, para eso son. Dime ahora sí, discúlpame. Profe, las actividades que tocan realizar en la actividad 2 y 3. Sí, tarea 2, tarea 3. Recuerden siempre que son las que dicen Gradable Activities y en su página de aula, de Canvas, perdón, en inglés, ahí dice, debajo de módulos dice tareas. Ustedes le dan clic ahí en tareas y ahí les aparecen las que deben hacer, las que sí son calificables y ahí les indica para qué fecha. De todas formas, ustedes saben que las fechas siempre son de martes a martes, de martes a martes. María Fernanda, ¿me ibas a preguntar algo? María Fernanda. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Todo clarito con las tareas? ¿Todo clarito con el verb to be, verb to have? Any questions so far? Profe, Dime. yo tengo una duda, pero pues prefiero, pues por lo que se sale un poquito del tema, sí prefiero un poquito al final, sino que era No, para decirte para que me tuvieras en cuenta. Ah, vale. Pero pues dila, de pronto sea una duda que tenga otro compañero. ¿Es de la homologación o de qué es? Cuéntame. No, profe, lo que sucede es que pues a mí no me servía este horario de 8 a 10 porque ya la otra semana pues voy a tener otro compromiso a partir de las 9. Entonces le pedí al director que me hiciera el cambio, pero a mí en el horario me sigue saliendo pues esta clase y la invitación a que me conecte y todo, o sea, normal. No me la sacaron del horario ni nada. Y carachas. Es qué pena, señor. que lo complicado del cambio de horario a esta semana es que sí, lo podemos hacer, pero tienes que hacer de nuevo todo, porque las notas se pierden, las notas no migran, ¿sí? Entonces también tienes que escribirle al coordinador de programa que debe informarme a mí para yo poder estar pendiente de cuáles son las notas que tienes y entonces poder metértelas manualmente. Entonces habla con tu coordinador de programa, dile que el profesor dijo que él debía informarme a mí por correo a qué grupo nuevo vas a entrar para informarte también en qué horario es que aparecemos y para que yo pueda tomar como los pantallazos de las tareas y las notas que llevas y poder meter esas notas manual, porque si no lo hago y no me avisan y hacen el cambio así sin informarme,
pues tendría que reactivarte las tareas y que las volvieses a hacer. Entonces la idea no es perder tiempo porque pues igual ya consumiste un tiempo para hacer eso. Entonces lo mismo, la misma aclaración para todos, ¿sí? Puede ser también que no haya necesidad de cambiarte de grupo, pero yo te comparta el enlace a la clase de otro grupo y pues tú me participes de las clases del otro grupo y tú continúes con el grupo en el que estás, para que ni te muevan de Aulanet ni te muevan de Canvas. Entonces, háblate con tu coordinador y coméntale la situación, que yo te dije que pues podíamos mirar esa solución que es más fácil, que yo te pueda compartir el enlace y que tú te comprometas sí o sí a participar de esa clase porque esa asistencia la sacaría de allá para migrarla a este grupo. Y es mucho mejor migrar una asistencia semanal a tener que migrar todos los procesos y que vuelvas a hacer tareas y todo lo demás. ¿Vale? Profe, sí lo pensé, y pues lo que pasa es que él me cambió a a la del jueves de 11 a 1, si no estoy mal, Y pero peor, yo comencé a... peor ¿Señor? porque ese grupo no es mío, es otra profesora, que a pesar de que pues nosotros manejamos lo mismo, como yo les comenté al principio, yo soy el director del centro, pues el coordinador del centro de idiomas y el director de inglés inicial, pues yo les explico a mis profes qué hacemos, cómo lo vamos a hacer, pero pues bueno, ya pues vas a mirar otra metodología, otra didáctica, pero la idea es lo mismo, vas a encontrarte con lo mismo, solo que pues es adaptarte a otro docente, ¿sí? Listo, profe, entonces, vale, profe, muy amable, entonces me tengo que comunicar con ella también. ¿Qué hago, profe? Sí, claro, si ya te pasaron a ese grupo, si ya te pasaron al grupo, que el Sí, coordinador, señor. que el Y ya coordinador nos comencé a hacerlo. escriba, que el coordinador nos escriba, nos diga cómo fue lo del cambio, para yo también preguntarle a la profesora y para poder hacerle ese compartir a la profesora, mire, el chico ya hizo esta actividad para que le ponga la nota manualmente y que no perdamos esas notas entonces. Listo, profe, muy amable. ¿Vale? ¿Listo chicos? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ya faltan 10 para las 10, vayan, descansen. Yo estoy igual, bueno, David Felipe Profe, me comenta, señor. yo tengo como la misma situación. A mí en el Aulanet me sale que tengo Virtual 5, que es este. Pero en Canvas me aparece Virtual 5 y Virtual 2. Entonces no sé. Claro, entonces sí, no, es muy importante que le digan a sus coordinadores que por favor cuando hagan esos cambios informen, porque pues si no nos informan a nosotros no. Yo ya había hecho la comparación de Aulanet con Canvas de cuáles eran los estudiantes y todos estaban a la par, ¿sí? Y es muy importante que les digan a ellos que les dejen las cosas a la par, porque al momento de migrar notas al finalizar cada corte, pues se van a perder las notas porque digamos, tú estás en el 2 y este es el 5. Cuando vayan a migrar el grupo del 5 al Aulanet del 5, no vas a aparecer tú y la nota se pierde. Y luego vamos a migrar los del grupo 2 y allá tú apareces en Aulanet y te va a aparecer un 0 porque no te migró ninguna nota, ¿sí? Entonces es muy importante eso, que hablen con los coordinadores para que les hagan el favor, ¿sí? De poder emparejar esas dos cosas. Fíjense muy bien que en Aulanet ustedes tengan el mismo número de grupo que en Canvas. Si este es BIR 5, así les tiene que aparecer en Aulanet. ¿Listo, chicos? Y Diego, respecto a las tareas, escríbeme por favor a Canvas, porque como eres nuevo, la tarea pasada creo que ya está cerrada, entonces yo tengo que reactivártela para ti solamente. Entonces, para el caso de los estudiantes que entraron apenas hoy, ¿sí? Que entraron por primera vez a la clase, ya tenemos una tareita avanzada. La invitación es a que por favor se conecten a la videoclase de la primera sesión, que la encuentran aquí en módulos en la pestaña de videoclases. Esta, vean absolutamente todo lo que necesiten ver ahí. Me escriban, profe, yo soy el que está nuevo en el grupo tal, para yo reactivarle la tarea y con la información que tienen acá puedan poder hacer la tarea.
Esa tarea se les va a reactivar hasta la siguiente semana, es decir, de martes a martes, ¿vale? Entonces, para los que tengan esa situación parecida a la de Diego, me escriben. No aquí en Canvas, Diego, no necesita escribirme por correo. Usted se mete acá en bandeja de entrada, busca el curso inglés, profe, soy el que le estaba comentando, soy nuevo en su curso, para que por favor me active la primera tarea. Listo, mira, aquí ya tengo varios escribiéndome. ¿Listo? Entonces, Diego, no te preocupes por el correo. Igual el correo lo encuentras también allá en la página de inicio del grupo. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Si no, se pueden retirar. Muchísimas gracias por venir. Participen, hombre, participen la próxima semana. Sobre la próxima semana que sí vamos a entrar con la fonética, necesito que participen. Recuerden traer el espejito, hacer la tarea. Si tienen alguna pregunta, pregunten. Pregunten siempre, participen de las tutorías. And see you next Thursday. Have a good night. Nos vemos el próximo jueves. Que te pasen buena noche. Bye bye. Ya voy a subir en breve la grabación para que la puedan observar los que llegaron tarde.